Vamos a iniciar en Romanos capítulo 2. El tema sería consecuencias de menospreciar la vida eterna. Consecuencias. Hay graves consecuencias cuando menospreciamos la vida eterna en nuestra vida. Dice el verso 1 de Romanos 2: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Mire lo que dice el verso 7: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahí detenemos la lectura. Es una lectura muy importante porque habla de aquel que tiene ya un conocimiento de las cosas de Dios, de aquel que juzga a otros y hace lo mismo del que está juzgando. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como predicadores nos toca hacer un papel bastante complicado. Nos toca que hacer juicio sobre las personas, juzgarlos, aunque la gente que me ve allá por televisión les molesta ese término. Ellos dicen que no puedo juzgarlos, dicen que yo o que nosotros los predicamos como predica este varón de Dios, le gusta meterse en la vida de los demás, que nos gusta estar juzgándolos y que solamente Dios puede juzgar. Pero aquí no dice que nosotros, dice que el que juzga, que no juzgue. Aquí lo que está diciendo es que si juzgamos y hacemos lo mismo de lo que estamos juzgando, entonces estamos en problemas. ¿Qué quiere decir eso? Trasladándolo al tema de las consecuencias de menospreciar la vida eterna. Lo que está diciendo es que si una persona que se dice cristiano, cuando tiene que ir a hablarle de la palabra de Dios a otro, ¿para qué hablarle de la palabra de Dios si no le vamos a hablar contra el pecado? El centro del mensaje cristiano, del mensaje bíblico, el mensaje del evangelio es confrontar el pecado. Esa es la esencia del evangelio. Si no, no tiene sentido el evangelio. Si no, es para confrontar el pecado. A eso vino Jesucristo. Cuando Él dijo que fueran y predicaran el evangelio, voy a leérselo en un verso.
Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nótese el mensaje del evangelio que Jesús traía. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje del evangelio. Arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Ahora vamos a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Verso 3. Lucas capítulo 13. Leamos el contexto en el verso 1 y el 2, por favor. Mire lo que dice. Lucas 13, vamos a leer desde el verso 1 al 3. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, los había asesinado Pilato. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oiga bien, ese es el mensaje de Jesús. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dice, no crea que estos murieron porque eran más pecadores que los demás galileos. Galileos eran los que eran de Galilea. Entonces Jesús dijo, tanto los galileos que murieron, ellos seguramente perecieron porque andaban mal. Pero eso no significa que los que no murieron asesinados por Pilato, ahí dice, no significa que es que estos eran más pecadores. Les digo, dijo Jesús, hablando a los que lo estaban escuchando, que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces Jesús estaba hablando de que perecerá uno que tiene un pecado grande, como va a perecer uno que tiene un pecado pequeño. Entonces, aquí a nosotros nos dice esta palabra que el mensaje del evangelio está centrado en el pecado. Ese es el objetivo del evangelio, que la gente cambie, que la gente abandone el pecado. ¿Por qué? Porque ese es el propósito y el plan de Dios, porque me envió a Jesucristo al mundo. ¿Para qué? Pagar el precio por nuestro pecado. Entonces, regresando a Romanos, por favor, capítulo 2. Romanos 2. Entonces vimos que el objetivo de la predicación es hacer que el hombre se vuelva del pecado, que cambie, que deje el pecado, que abandone el pecado. Entonces hoy vamos a centrarnos en lo de Romanos 2. ¿Por qué dice que no podemos juzgar si nosotros hacemos lo mismo? Porque es la peor aberración que existe. Escuche esto. Es la peor aberración que existe, espiritualmente hablando, que el diablo se vuelva predicador del evangelio. ¿Le cabe a usted en la cabeza que el diablo se vuelva predicador del evangelio? Imagínese un demonio evangelizándolo. Yo le cuento de uno. Bueno, le voy a contar de dos. Y aplíquelo a la vida suya y a la mía. Veamos dos ejemplos del diablo evangelizando. Y vamos a ver si les permitieron. El primero está ahí en Lucas 4. En el verso 33 de Lucas 4. Verso 33. Cuando Jesús entró a la sinagoga,
Dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Mire qué pregunta. Estos demonios estaban hablando del juicio. Del juicio. Yo te conozco. Mire qué clase de predicación estaba dando este demonio. Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. ¿No le parece muy positivo ese mensaje? Este demonio estaba predicando ya ahí, hablando de Jesucristo, y no estaba hablando mal de él. No le dijo: yo te conozco, yo sé que eres un sinvergüenza. Yo te conozco, yo sé que eres un falso. Yo te conozco, yo sé que eres un igual que los fariseos. No dio mal testimonio de Jesús. En primer lugar, dio testimonio de que Jesús era Dios. ¿Por qué? Porque le dice: ¿has venido antes de tiempo para juzgarnos? ¿Has venido para destruirnos? Oiga bien. Este demonio sí sabía quién era Jesús y dio testimonio con veracidad de Jesucristo. Le dijo: yo te conozco, sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Buen predicador, ¿no? Ahora, ¿qué dijo Jesús? Y Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. Ahora, cuando aparece el predicador Selvin Díaz en esta ciudad, ¿cuántos predicadores falsos se molestan conmigo? Porque yo les voy diciendo que se callen y que cierren el hocico, que dejen de estar hablando de Jesús, porque el hecho que hablan de Jesús no los hace a ellos cristianos, ni siquiera los hace predicadores. ¿Por qué? Porque los está moviendo otra cosa el predicar. Sobre todo, predican una cosa que no están viviendo. Mire, esta gente ni siquiera creen en el arrebatamiento. Esta gente ni siquiera creen en el juicio eterno, porque si creyeran fueran temerosos de Dios. Yo le aseguro que caminaran bien en las cosas de Dios. Pero el hombre que menosprecia la vida eterna, que no está valorando ese beneficio que Dios le ha dado, y comienza a hablar del Evangelio y hablar de Cristo, sabiendo que su vida no está limpia y que su vida no está íntegra y que su vida no está en el orden de Dios. ¿Cómo va a ir a señalarle el pecado a otro si él lo está haciendo igual? Yo me pregunto, ¿cómo en estas iglesias le llaman ladrón? Esos predicadores le dicen ladrón al que no diezma. Le dicen: porque sos un ladrón, porque le está robando a Dios. Y ellos son más ladrones que los que están señalando. Yo sí tengo la autoridad moral para llamarle ladrón a alguien, porque sé dónde estoy parado y sé que cuido y amo y respeto lo que es de Dios. Pero un sinvergüenza ladrón de estos que abundan por todos lados, ¿cómo le va a llamar ladrón a alguien si él está haciendo lo mismo? Son como Judas, hermano. Imagínese usted a Judas predicándole a un ladrón. Imagínense Judas diciéndole: arrepiéntete, ladrón, y él era ladrón. Dice el apóstol Juan que robaba y que sustraía de la bolsa. Por eso al final siempre fue descubierto. Y al final la Biblia no dice que Judas andaba con el diablo adentro desde el principio, sino hasta que estaba en la última cena con el Señor. Dice que entonces el diablo entró en Judas. Por eso es que le he dicho a usted, cuando usted cae en pecados, y bueno, estoy hablando al que le caiga esto, ¿verdad? No solamente le estoy diciendo a usted en el Palacio del Rey. Cuando alguien cae en el pecado, no le debe de echar la culpa al diablo, hombre. Si la mayoría de los pecados en el que el ser humano cae, la culpa es él mismo. Judas no fue que el diablo lo agarró desde el principio, y que el diablo, no, es que el hombre nunca quiso cambiar. El hombre siempre estuvo colado entre los 12, pero él siempre estuvo pensando de una manera diferente. Y cuando Jesús estaba en la cena,
Jesús dice: yo sé que uno de ustedes me va a entregar. Vamos a ir a San Juan. San Juan, capítulo 13. A partir del verso 21 de San Juan 13. Ojalá que este mensaje nos haga reflexionar. Verso 21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Este era Juan. A este pues hizo señas Simón Pedro. O sea, Simón Pedro lo más seguro estaba al frente de la mesa. Le hizo señas para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pedro dijo: bueno, el Señor dice que uno de nosotros lo va a entregar, pero queremos saber quién es. Entonces Pedro le hizo señas a Juan y le dijo: pregúntale, porque estaba cerca. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? O sea, Juan le preguntó: ¿quién es? Y Jesús le dijo a Juan, Jesús respondió: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Después del bocado, Satanás entró en él. Mire que entonces el diablo no andaba viviendo dentro de él todo ese tiempo. Ahora, ¿por qué no estaba el diablo dentro de él? Porque Judas estaba bajo la cobertura de Jesús. Estaba caminando bajo la misericordia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que muchos se equivocan. De pronto hay gente que cae en pecado, que de pronto está viviendo en cualquier tipo de pecado, llámese adulterio, fornicación, está traicionando a su esposa o su esposo, o está o si no está casado, pero está teniendo relaciones sexuales a escondidas, o algunos pues son tan sinvergüenzas que son públicas lo que hacen. Pero vamos al hecho de que está viviendo bajo cualquier pecado, pero sigue en la iglesia. Y de pronto pasa el tiempo y dice: mire qué tremendo que no me cae ni un rayo. De pronto dice: no se me para el corazón. Y entonces piensa: no, ¿será que Dios ya me aceptó así como estoy? Entonces, cuando una persona está viviendo durante un tiempo en pecado y no sucede nada, de pronto mira y dice: bueno, ¿qué? No me muero, no me pasa nada, no me matan, no me pega un tiro. No está entendiendo que eso se llama misericordia de Dios. Dios le está dando tiempo para arrepentirse. Dios le está dando tiempo para reaccionar. Ahora, mientras está en ese periodo de la misericordia de Dios, si esa persona muere o el Señor viene, se pierde. Ese periodo no significa que es salvo. Ese periodo solamente es para darle oportunidad que se arrepienta. Ese fue el periodo que tuvo Judas a la par de Jesús. La cobertura le estaba permitiendo a él que el diablo no viniera y lo hiciera pedazos. Nótese hasta dónde llegó el diablo, que lo hizo que se ahorcara después de esto. Pero Judas andaba mal, estaba en pecado. Entonces la misericordia de Dios lo estaba cubriendo. Y yo quisiera que esto lo entendieran millones de gente que pueden escuchar este mensaje, o miles. Que si usted está viviendo en pecado y está todavía dentro de una congregación y no está y todavía no, bueno, uno que ya se murió no me va a escuchar, pero estoy hablando de aquel que está en pecado y todavía está vivo, todavía está respirando, todavía de pronto va a los cultos y canta y ora y hace de pronto hasta ayuna y hace vigilias y bueno, todo lo que se hace en un culto, ofrenda, diezma, hasta predica, como le pasó al demonio aquel que estaba predicando de Jesús. Pero Jesús lo calló y le dijo: cállate. ¿Por qué? Porque no es lícito que una persona, como vimos en el tema de David, cuando David falló, cuando David pecó, y David dijo: límpiame.
Lávame purifícame con hisopo. Vuélveme el gozo de la salvación. Que espíritu noble me sustente. Y entonces dice en Salmo 51:13, entonces enseñaré tu verdad a los pecadores. Eso quiere decir que si una persona bíblicamente está hablando de Dios, está hablando del evangelio y estando en pecado, solo está manteniendo una apariencia para que la gente crea que todavía es de Dios. Pero si el arrebatamiento viene, se queda. Porque el arrebatamiento es el que va a traer a la luz a un montón de gente que está camuflado, escondido. Sobre todo un montón de pastores sinvergüenzas que están solamente predicando por dinero. Y un montón de gente que están solapados en congregaciones, son líderes, son encargados de grupos de crecimiento, son líderes de alabanza, son cantantes, son músicos, son danzadores o danzarinas, pero a la hora del arrebatamiento todos se quedan. Porque están viviendo una vida de apariencias, no son genuinos. Aparentan que son, pero no son. Están como el demonio de la sinagoga. Aparentaba. ¿Por qué? Porque quien habló ahí fue el demonio. Pero eso solo se dio cuenta Jesús. La demás gente se tragó el cuento. Porque la boca que habló fue la de un israelita. O sea, una persona que estaba de carne y hueso. Esa persona se levantó y entonces comenzó a declarar esa palabra. Pero Jesús le habló a lo que estaba dentro. Le dijo, cállate y sal de él. Sabía que el que estaba hablando era el demonio que estaba dentro. Pero en el caso de Judas, estando en el grupo, participando en el grupo, andaba mal. Pero el Señor le estaba dando misericordia para que se arrepintiera. Judas oyó tantas veces hablar a Jesús y nunca valoró la vida eterna que Jesús le ofreció. Imagínense que hasta el último día, estoy hablándole de que esta conversación sucedió, pongámosle que pasó a las 10 de la noche, pongámoslo a las 10. A Jesús lo capturaron alrededor de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, pongámosle 3 de la mañana. Eso significa que fue 5 horas antes de que a Jesús lo capturaran. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Eso significa que fue 11 horas antes de que a Jesús lo crucificaran. Jesús murió a las 3 de la tarde. Eso significa que fueron 11, 17 horas antes de que Jesús muriera. O sea, ¿cuánto tiempo le dio entonces? ¡Wow! Un montón. Pero Judas andaba mal porque de su interior estaba practicando el pecado. Pero el diablo no entró sino hasta que Jesús le quitó la cobertura. Jesús lo puso en evidencia. ¿Con quién? Con Juan. Por eso es que Juan es el único que revela ese misterio. Juan es el único que en su libro escribe, donde dice, porque Judas, cuando Judas dijo que no sé, que era un desperdicio aquel perfume, que está en el capítulo 12, de la mujer que ungió a Jesús, dice Juan que Judas dijo, en el verso 4 dice, San Juan 12:4 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. San Juan 12:4. En el 5 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? En el verso 6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, o sea, no porque le tuviera cariño y lástima a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Mira qué tremendo. O sea, el hombre estaba viviendo en pecado. Y como estaba en el grupo, como estaba dentro de la nómina de los seguidores de Jesús y de los discípulos,
El hombre pensó que eso era suficiente para tener asegurada su salvación. Y Jesús, en la última noche, Jesús le quita la cobertura cuando le dice a Juan, o sea, hasta ahí Jesús tuvo en secreto, dándole oportunidad. Como dije yo un día, de pronto a uno le toca que predicar un mensaje donde dice nombres y apellidos, pero hay alguien que dice, no, pero seguramente no, ni cuenta se da el pastor que yo estoy mal, que yo ando en pecado, que tengo amante. Ni cuenta se da el pastor que soy sinvergüenza, que todavía fumo marihuana, que todavía me echo mis rayas de coca. Ni cuenta se da el pastor que me echo mis buenos tragos. Ni cuenta se da el pastor. No, eso podía pensar Judas. Ni cuenta se da Jesús. Y Jesús lo sabía desde el principio. Pero por misericordia lo protegió. Por misericordia lo cubrió. Por misericordia esperando que se arrepintiera. Pero llegó el momento en que Jesús dice, lo voy a poner en evidencia. Y cuando él dice, uno de ustedes me va a entregar, entonces Pedro le dice a Juan, o sea, pregúntale, porque le toca ver señas. Y entonces Juan, que estaba recostado de Jesús y tenía confianza con él, le dice, Señor, ¿quién es? Y Jesús le dice, al que yo le dé el pan mojado. Acuérdese la enseñanza, cómo la semilla reacciona al contacto del agua. El agua para nosotros, los hijos de Dios, nos activa, que el agua representa la palabra, nos activa para la vida eterna. Pero a los demonios el agua es chocante, para ellos es repugnante. El agua los altera, el agua los confronta, porque ellos en el principio de la creación, cuando fueron condenados, cuando fueron lanzados del cielo, Dios los sumergió en agua. Por eso el primer mundo también fue juzgado con agua. Entonces el agua no solamente es tipo de salvación y de limpieza, el agua también es tipo de condenación y de juicio. Por eso es que cuando aquel endemoniado gadareno, Jesús lo enfrentó, le dijo el demonio, permítenos ir a los cerdos. Y entonces Jesús les permitió ir a los cerdos. ¿Y sabe qué hicieron los cerdos? Los cerdos no corrieron para la ciudad. Los cerdos no corrieron para los cementerios. Los cerdos sabían, oiga, un cerdo es más honorable que un humano. Porque los cerdos, cuando vieron que los demonios se le metieron, ellos sabían cómo quitarse a los demonios de encima. Y se precipitaron al agua. Dice que se aventaron al mar. Y tras de que tocaron el agua, los demonios se salieron. Los cerdos se ahogaron. Pero yo creo que es preferible ahogarse, pero quitarse un demonio de encima. Ay, ay, ay. Aleluya. Qué sabiduría la de los cerdos. Ellos dijeron, ajá, demonios, ahora quieren vivir en nosotros. No frieguen, ya sabemos cómo quitarlos de encima. Y preferimos ahogarlos a que ustedes vivan dentro de nosotros. Pero hay muchos que se hacen llamar cristianos y saben que tienen una nidada de demonios adentro. Y feliz de la vida con los diablitos. Tranquilos, hasta en lenguas hablan. Aleluya. Y Jesús sabe que el agua es un instrumento poderoso. La palabra es un instrumento poderoso. Y el agua en la tipología hebrea, en los judíos, tenía un simbolismo grande. Entonces Jesús dice, al quien yo dé el pan mojado. Y mojó el pan. Eso estaba representando que en ese momento le quitaba la cobertura a Judas. Le estaba dando un bocado que representa lo que le voy a leer a continuación en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Ponga atención, para que mire que Dios llega un momento en que su paciencia se le acaba. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Aquí está hablando del periodo del anticristo.
verso 10. Dice que el anticristo viene, según Tesalonicenses 2:10. El anticristo viene, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Nótese que aquí Dios se atribuye el que el poder engañoso que va a utilizar el anticristo, Él se lo otorga. Eso es grave, porque hay alguien que dice, no, es que Dios es amor, y como la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Pero eso hay que entenderlo en base al contexto bíblico. Cuando una persona persiste en el pecado, tarde o temprano le llega una consecuencia. Aquí dice que esta gente no quiso creer a la verdad, se complacieron en la injusticia, y entonces Dios les envía, dice, un poder engañoso para que crean la mentira. Aquel que Dios le está dando pan sabroso, alimento del bueno. ¿Usted cree, hermano, que tarde o temprano una persona que aquí resista la palabra, que resista a este predicador, que siempre está hablando contra el pecado, y si va a llegar un momento en que se va a cansar y va a decir, ya estoy cansado que me tire a pedradas, ya estoy cansado que me leñatee, ya estoy cansado que la agarre contra mí? ¿Y qué cree que va a hacer? Se va a largar. ¿Para dónde? Para dos lugares. O se va para el mundo a disfrutar lo que está haciendo, porque se van bravos, y el que pierde es el que se va bravo. O la segunda, dice, bueno, ya mejor me voy a ir a otra iglesia donde no me traten tan mal, donde me tengan más paciencia, y termina en una iglesia equivocada, con un evangelio falsificado. ¿Qué es lo que sucedió? Que después de estar recibiendo los bocados como los que recibía de Jesús Judas, llegó un momento que dice, no, yo creo que este le voy a tener que dar un bocado mojadito. ¿Qué representa el bocado mojado, hermano? Lo primero, el pan que Jesús da, mucha gente lo halla duro. Dura es esta palabra, porque va en seco. Pero dice ahí Judas, yo creo que es que tú lo que quieres es un bocadito más liviano, ¿verdad? Entonces vino y se lo mojó. Te voy a dar un bocadito que no lo sientas tan duro. Y ahí le estaba diciendo, ¿eso querías? Toma. Y automáticamente el diablo entró en él. Esto es peligroso. O sea, estar abusando de la misericordia de Dios. Jesús mismo estaba haciendo lo que aquí dice que va a hacer con el anticristo. Por algo en San Juan es el único hombre que compara a Judas con el anticristo. Lo llama al anticristo, se le llama el hijo de perdición. Ahí mismo está en Tesalonicenses 2. Lo llaman el hijo de perdición. En el verso 3 de 2 Tesalonicenses 2. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué dice? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cómo se le llama al anticristo aquí? Hijo de perdición. Ahora miren San Juan 17, verso 12, hablando de Judas. San Juan 17, 12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese, para que la escritura se cumpliese. Lo comparó a Judas con el anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo es alguien que de pronto, o sea, es un ser humano que va a vivir normalmente, ya está aquí en la tierra, está viviendo normalmente como cualquier ser humano, pero de pronto va a recibir un bocado como el que recibió a Judas.
va a recibir un bocadito, va a recibir una palabra, una revelación, y se la va a tragar como el pez te traga el anzuelo. Y automáticamente, igual que Judas, estaba entre los discípulos, pero cuando Jesús le dio el bocado, recibió el poder diabólico, se le metió el diablo adentro. Igual es el anticristo. El anticristo es una persona que hasta el momento ni él sabe que es el anticristo, ni él lo sabe. Y de pronto va a recibir un bocado, va a recibir una palabra que le va a decir: tú eres el ungido, tú eres el encargado de solucionar los problemas del mundo. Y entonces el diablo enviará un espíritu del infierno que Dios lo va a permitir, porque tiene que ser abierto el abismo. Y la llave del pozo del abismo la tiene Jesucristo. Yo soy el que tengo, dice él, las llaves del infierno y de la muerte. O sea que ese demonio no va a salir cuando el diablo quiera, sino cuando Dios sepa que es el día y la hora exacta. Dios va a abrir ese lugar, ese abismo, y saldrá un espíritu demoníaco de los más poderosos que están reservados, y automáticamente se meterá en esa persona del anticristo. Y ese hombre de un día para otro aparecerá con un poder increíble. Va a hablar de una manera que todo el mundo se va a quedar con la boca abierta. Los va a convencer, los va a embrujar, y lo van a seguir millones de humanos. Todos van a ver en él la esperanza. De un día para otro. Por eso es que Judas, Jesús lo representó ahí en ese momento. Porque alguien va a decir: hermano, pero qué malo es Dios, porque allá utilizó a Judas para hacer lo que hizo, y al final se perdió. Y ahora, ¿a quién va a elegir? ¿Quién será el que está condenado? No, nadie está condenado. Ni Judas estaba condenado. Judas tuvo el tiempo suficiente para cambiar y arrepentirse. Si Judas se hubiera arrepentido, otro le hubiera tocado, algo otro hubiera hecho la maldad. Aquí nosotros vemos la misericordia de Dios con Judas. Igual nos pasa a nosotros. No nos abusemos de la misericordia de Dios. Si usted mira que usted hace lo malo y no le cae el juicio de Dios en el momento, es misericordia de Dios, pero tarde o temprano la mente le va a cambiar. Y dice, alguien podría decir: pero si este hermano estaba tan convencido de la sana doctrina, estaba tan convencido de la palabra de verdad, y qué tremendo, ahora mírelo cómo cambió. Es que se comió el bocado mojado ya. Hace un cambio de un momento a otro. ¿Por qué? Porque nunca quiso reaccionar mientras estaba el mensaje, mientras estaba la palabra dura, mientras estaba el bocado duro. Y cuando no reacciona de esta manera una persona llamándose cristiano, entonces viene Dios y permite que reciba un bocadito, y la persona se revuelve y se vuelve en contra de la palabra de verdad. Se vuelve un apóstata. Cuando la gente comienza a justificar el pecado, es porque se volvió un apóstata, un enemigo de Dios, y Dios se volvió enemigo de esa persona. Hasta ahí Jesús no lo miraba como enemigo. Es más, lo convidó a la última cena, y en esa mesa solo podía comer alguien con sus amigos. Jesús le dio la oportunidad. Regresemos a San Juan 13, por favor. Estamos hablando de las consecuencias de menospreciar la vida eterna. Judas la menospreció. Estuvo al lado del árbol durante mucho tiempo. Regresemos a San Juan 13. Dice, verso 27: y después del bocado, San Juan 13, 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Mire qué tremendo. Jesús mismo le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús era malo. Jesús le deseó el mal a Judas. No. 3 años y medio le dio de oportunidad. Yo no sé, si usted que me ve en televisión, cuánto tiempo tiene de estar jugando con el pecado y haciéndose pasar por cristiano.
Y yo no sé si esta es la última noche, que lo que va a recibir es un bocado mojado. Y después de esto se le mete el diablo y está frito. Porque ya el que cae en pecado de apostasía es porque el diablo se entronó en su corazón. Y entonces dice, lo que has de hacer, hazlo más pronto. Entonces una de las consecuencias de menospreciar la vida eterna es que el diablo agarra a esa persona y se apodera de él y lo lleva hasta el final, hasta que lo destruye. Dice el verso 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Oiga bien, ninguno entendió por qué le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Nótese que aquí vuelve a reafirmar cuando hubo tomado el bocado. O sea, en el bocado recibió la contaminación. Ahí se abrió la puerta, ahí recibió ese poder satánico que lo llevó a realizar lo que ya él andaba pensando, lo que él ya estaba considerando. Ya él había tenido contactos con los sacerdotes para entregar a Jesús, pero fue hasta que el diablo se metió en él, ya en vivo, ya tocó lo que Jesús le quitó la cobertura, que fue a poner en acción todo el plan que había pensado. Por eso es que es peligrosísimo, hermano, cuando nosotros ya conocemos de este camino, andar jugando con el pecado. Es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque el diablo no anda jugando. Le voy a dar otra lectura. Mateo 26. Leamos desde el verso 21, mire, y anótelo porque a veces a uno se le olvida. Mateo 26, 21. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Dice que cada uno preguntaba. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, mire qué descaro de Judas, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Jesús dijo, de cierto que alguien me va a entregar, uno de vosotros. No dijo quién, no dijo quién, uno de ustedes me va a entregar. Y entonces cada uno empezó a decir, ¿seré yo, Señor? Llegó el otro y le dijo, ¿seré yo, Señor? Y entonces apareció el sinvergüenza de Judas. Él sabía lo que estaba tramando. Él creía que Jesús no sabía nada. Como le digo, eso es el peligro cuando alguien está mal y de pronto dice, no, sí que ni cuenta se da el pastor. Y entonces Judas, todavía queriendo aparentar que él estaba bien, le dice, Señor, hasta le añadió la palabra maestro. ¿Seré o soy yo maestro? Porque todos preguntaban, ¿seré yo? Y Jesús no le dijo nada, no le dijo, tú sos. Y entonces llegó ante Judas y Judas le dijo, ¿seré yo, maestro? Y Jesús le dijo, seguro hasta se echó una sonrisa. Jesús le dijo, descarado, ¿tú lo has dicho? O sea, Jesús lo sabía. Pero él pensaba que Jesús no lo sabía. Él dijo, estoy haciendo esto tan secreto
que Jesús ni cuenta se da. Entonces, este es el peligro de una persona que estando mal aparenta que está bien. Entonces, volvamos a Romanos, por favor. Romanos 2. Hoy sí creo que entendimos el caso de Judas. Romanos 2. Por lo cual, dice el verso 1, eres inexcusable, o sea, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Cómo puede estar hablando de Dios y en nombre de Dios, hablando de la Biblia, hablando del Evangelio, queriendo que otros cambien cuando yo no he cambiado? Esa es el peor, por eso dije al principio, la peor aberración que existe. Querer cambiar es como decirle a un hijo: no seas malcriado. Hijo de tantas, ¿cómo le va a decir eso a un niño que está hablando vulgaridades? Si usted lo está ofendiendo con la misma reprensión, no le puede decir: cállate, mico malcriado, hijo del diablo. No, tiene que hacerlo diferente. ¿Cómo lo tiene que hacer? Hijo, ¿a quién he aprendido eso? ¿Me ha escuchado a mí decir eso? Pero muchos niños dirían: sí, papá, a usted. O sí, mamá, a usted. Imagínense qué ejemplo le puede dar uno a un hijo que está viendo las sinvergüenzadas que hace. O qué ejemplo puede dar, o cómo le puedes hablar a tus padres de las cosas de Dios si están viendo el mal ejemplo que estás dando. Entonces dice: no puedes juzgar a nadie. En este caso no puedes, porque el evangelio y la predicación lo que hace es traer a la luz al pecador. Por eso dice que hay muchos dice que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, estamos predicando, nosotros somos luz, y entonces lo que hacemos es sacar a la luz el pecado y lo malo de otros. Pero ¿qué sucede si yo estoy en tinieblas? ¿Con qué luz puedo sacarle el pecado a otro a relucir? Entonces tengo yo que ser el primero que he cambiado. Entonces, tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Alguien que está menospreciando la vida eterna, alguien que está separado de Dios por causa del pecado, ¿cómo puede? Por eso es que yo no me cabe en mi cabecita tan chiquita que tengo comparada con la de un dinosaurio o la de un elefante. ¿Cómo puede ser posible que haya gente predicando, que haya gente detrás de un púlpito, que haya gente detrás de una cámara de televisión, detrás de un micrófono en la radio, en una iglesia, hablando de Jesús, cuando su vida es la de un miserable y hediondo y podrido sinvergüenza o una sinvergüenza? ¿Cómo es posible que alguien se haga una melcocha en un altar cantando y sabe que con la misma compañera de canto se va a revolcar después del culto? ¿O antes de venir al culto se estuvieron revolcando? Estuvieron en un carro, dentro del carro con aire acondicionado y vidrios polarizados, pegándose una buena chupada entre ambos ahí, y después entran como si nada han hecho al templo. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, hasta en inglés hablan. God bless you. Parecen bien ungidas, pero no es ungidas, es mojadas que vienen, o mojados. Es una sinvergüenzada, hermano. Y es el momento que en toda iglesia se levanten hombres y mujeres de Dios con autoridad para desafiar a estos sinvergüenzas, como hacemos en el Palacio del Rey. No es posible. Por eso es que en algunos lugares a mí ya me han puesto apodo, me llaman el limpiapúlpitos, como Gary Lee, como Jorge Rasky, como Eber Rodríguez. Limpiapúlpitos, porque nosotros damos revés y derecho cuando nos dejan ir a una iglesia a predicar. Muy raro que nos permitan, por eso, porque les arruinamos el negocio.
Pero como le digo a alguien yo por allá, no hombre, si hasta en nuestra iglesia hay colados, no digamos en la suya. Pero es un deber, hermanitos, de decirle la verdad a la gente. Entonces, dice que ¿crees tú que escaparás del juicio de Dios solo porque ya estás dentro de la iglesia? Porque en algún momento abrazaste la vida eterna, porque en algún momento tomaste del árbol de la vida, porque en algún momento aceptaste a Cristo, aceptaste su sangre, te bautizaste y estás dentro de una congregación. ¿Crees que eso te asegura la vida eterna? No, Señor. Jesús siempre supo que Judas andaba mal y sabía que Judas estaba caminando directamente al infierno. Por eso Jesús lo llamó el hijo de perdición. Y en el momento en que vio que ya Judas no se arrepintió, no es que Judas antes de ahí era salvo, no, sino que estaba en el periodo de la misericordia, cuando el Espíritu Santo todavía está intentando convencerte del pecado en el que estás. Pero cuando el Espíritu Santo dice, ya esto es imposible remediarlo, entonces el Espíritu Santo quita la cobertura, ya no te está hablando para convencerte, sino que al quitarse la cobertura, un gorila, un enorme demonio se mete. Y hermano, si cuando todavía no tenías el demonio, si cuando el Espíritu Santo todavía estaba ahí, como cuando Judas estaba bajo la cobertura, si cuando eso no fuiste capaz de arrepentirte, menos que te arrepientas con un enorme diablo adentro. Es imposible. Apostasía se llama eso, apostatar de la fe. No hay remedio, no hay solución. Tendríamos que crucificar a Cristo otra vez, porque ya pisoteaste la sangre de Cristo. Eso es de menospreciar la vida eterna. Jesús se la dio a Judas, se la puso enfrente, la tuvo enfrente durante más de 3 años y nunca la valoró. Lucas 22, 47 y 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Mire qué sinvergüenza este. Así hacen muchos, hermanos. Usted los mira que vienen al altar y lloran, pero de mentiras. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Sos lo más grande para mí, sinvergüenzas. Todavía ahí Judas llegó hipócritamente y dice que se acercó a Jesús para besarle. Y entonces Jesús le dijo, ya aquí no con una risa como allá cuando le dijo, tú lo has dicho. Aquí seguro fue con lágrimas en sus ojos. Jesús le dijo, verso 48, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso me entregas? Eso es la más grande de las hipocresías, hermano. Eso es lo más. ¿Cómo cree que Dios va a perdonar una sinvergüenzada de estas? Por eso es que le digo que la apostasía no tiene perdón, porque los apóstatas son como Judas, porque saben que ya Dios les descubrió el pecado, saben que Dios los desheredó, saben que Dios les quitó la cobertura, saben que están de un tremendo diablo adentro, pero todavía quieren seguir aparentando. Este todavía quería que los discípulos y la demás gente creyeran que era gran alero de Jesús. Y se acerca y le da un beso en la mejilla, hermano. Y Jesús le dice, Judas, con un beso me entregas. Con un beso, o sea, ese es el precio que para ti valgo. Este hombre no valoró la vida eterna. Imagínense cómo la estaban valorando los otros, que fueron capaces de sacar la espada para defender a Jesús. Con un beso entregas
al Hijo del Hombre. Verso 49. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Le pidieron: Señor, ¿te defendemos? Señor, ¿matamos para que no te toquen, para que no te lleven preso? O sea, estos estaban valorando a Jesús. Si ellos, Jesús se lo hubiera permitido, hubiera habido una masacre, hermano. Hubieran muerto todos esos hombres, todos los discípulos, y se hubiera echado a perder todo un plan que había. Porque al ver estos hombres, al verse atacados por los discípulos, hubieran pensado ellos: ahora esta gente no lo vamos a parar de ninguna manera. Hubieran tenido que agarrarse a espada con ellos y hubieran matado a los discípulos, y a Jesús lo hubieran traspasado ahí con una espada también. Imagínense, si lo hubieran matado ahí, no se hubiera cumplido el plan de Dios. Porque el plan de Dios era que Él muriera en una cruz, porque dice: maldito el que es colgado en un madero. Jesús tenía que pagar las consecuencias del pecado desde Adán hasta los últimos, que somos nosotros que estamos viviendo en este tiempo. Entonces Jesús, cuando los mira a ellos que tratan de defenderlo, Jesús les dice: guarden esa espada. Pero cuando dijo esto, ya Pedro había sacado la de él y ya le había volado la oreja al primero. Imagínense cuando Jesús hace semejante milagro, hermano. Recoge la oreja y se la puso de nuevo al que estaba desorejado, y la oreja se quedó pegada. Y la gente dijo: wow. Ni eso los hizo reaccionar. ¿Sabe por qué? Porque el que ya está cegado, porque el que ya está endemoniado. No le estoy hablando de los endemoniados que andan allá afuera en el mundo. Le estoy hablando de uno que, conociendo este camino, y resiste el bocado seco al bocado fuerte y duro que se recibe de la doctrina correcta, y entonces anda buscando bocaditos suaves, mojaditos, y entonces cuando reciben esos bocados, el diablo se les mete adentro y no hay solución. Por eso es que le estoy diciendo: hay consecuencias catastróficas de menospreciar la vida eterna. Hermano, por favor, ¿quién? Estos hombres era para que ahí nomás cayeran de rodillas adorando a Jesús y diciendo: no, que manden otra turba, porque nosotros no te llevamos preso. Dios guarde. Si estamos convencidos que eres el Hijo de Dios, ni siquiera ahí Judas, el hombre, hubiera dicho: wow, ¿qué hice? Y él, después de eso, cuando dijo: ¿qué hice? Pero como el diablo ya lo tenía apoderado, en vez de arrepentirse, fue y se ahorcó. Porque es el propósito del diablo cuando se apodera de una persona que, conociendo el evangelio, se aparta del evangelio y resiste al Espíritu Santo. ¿Cómo lo va a convencer si el Espíritu Santo es el único que puede convencerlo del pecado? Entonces el diablo lo lleva hasta el final del hueco, lo lleva hasta el final a destruirlo, y esa persona no reacciona. Si usted está practicando algún pecado y usted mira que por más que le doy duro, o por más que el Espíritu Santo le habla a medianoche, le habla a través de la televisión, pone un mensaje ahí, le sale algo, abre la Biblia y le sale un mensaje que le da contra usted, y lo que hace, en vez de ponerlo usted en práctica, en vez de decir: ay, el Señor me está hablando, lo agarra y dice: ay, este mensaje está bueno, voy a predicarlo, y le vuela riata a otros, hermano. Ay, disculpe que estoy hablando así, pero es que es la verdad. Le vuela maceta a otros, le mete garrote a otros, pero no se garrotea solo. Era agarrar uno y se viera de romper la cabeza, ¿no? De vez en cuando. Eso es lo más peor que puede existir en un cristiano. Cuando cae en ese estado, es porque el diablo ya no es un visitante, es su amor. El diablo ya no es que llega a tentarlo, el diablo se casó con esa persona. Por eso, escapen ustedes que me ven por televisión. Si ustedes de esas personas que el mensaje del evangelio, como el que se predica en el Palacio del Rey, no le hace ni cosquillas. Si el mensaje que se predica en el Palacio del Rey, usted siente que le molesta, es que esa palabra muy fuerte, es que el bocado va seco, papá. Espérese, vaya un de uno que ya le dieron el bocado mojado y le gustó.
qué rico, este sí está sabroso, qué aguaditos, suavecito, hasta los que no tienen dientes se lo comen. No, en este evangelio verdadero, hermano, hay que tener buenos colmillos para comérselo. Hay que triturar lo suficiente. No crea que se lo debe ver. No, no es chupadito. Hay que masticarlo bien masticado. ¿Cree usted que un mensaje de esto la gente se lo traga tan fácil? No, hermano. Si la gente arruga la cara, porque así es el evangelio verdadero. Hay que tener buenas quijadas para masticarlo. Pero, hermano, si usted pretende, no, hombre, deme un bocadito, hermano, más suave, con un buen vaso de agua, que se me vaya cholladito. Oh, esto no es de que cholladito ir para el infierno. Para entrar a la vida eterna, Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha. Hermano, entrar por la puerta estrecha significa que hay que entrar socadito, que de pronto van a tener que hacer como hacían los viejitos de antes cuando pegaban cargas, que eran buenos para levantar la pata. Mire, ahí la ponían en el aparejo y de ahí venían y socaban el lazo. Así le toca mucho que entra por la puerta estrecha. De pronto van muy anchos, hermano. No estoy hablando de gordura física, estoy hablando de una gordura espiritual, porque están no gordos del Espíritu Santo, sino gordos de pecado. Se les sale el pecado por las orejas, por los ojos, por los brazos, por las patas o por los pies. Y entonces trata de entrar y no cabe en esa puerta. Y entonces es donde hay que empezarlo a empujar, hermano. Y hay que hacer como el viejito cuando pega la carga. A veces hay que ponerle la pata y darle un buen jalón. Y ¡ay! Está duro este predicador, aguántese que lo estoy empujando. Y cuando lo empujo por esa puerta, como es angosta, lo va a raspar. Y van a quedar ahí los tumores que lleva. Ahí se los viene arrancando esa pared. Ah, no, pero por la puerta ancha, hermano, si cualquiera entra, cualquierita. Ahí no hay. La puerta ancha significa que usted se va como en tobogán, Puchucún, allá al otro lado. Ni cuenta, dice, como cuando va ahí a esos centros turísticos, se sube allá y se deja ir, pero ni siente cuando está en la poza. Pero ay, si no fuera tobogán. Cuando esta palabra tiene que ser fuerte, tiene que ser dura, porque la vida eterna es el camino estrecho. Por eso le digo, si usted siente que ya la palabra no lo está conmoviendo, si siente que el Espíritu Santo lo anda persiguiendo por todos lados y no pasa nada, es de ponerse a pensar: ¿será que ya me llevó el diablo? Peligroso. Dice Romanos 2, verso 4: o menosprecia las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad. Mire qué peligroso. Está hablando de que el que hace esto está menospreciando las riquezas de su benignidad, de que Dios es bueno y le está dando una oportunidad. Está menospreciando la paciencia de Dios. Está menospreciando la longanimidad de Dios. Permítame, voy a buscarle una versión diferente para leer este pasaje. Si nosotros despreciamos la vida eterna, hermano, ¿qué problema? Dice verso 4 en esta versión: esto sería aprovecharte de Dios. Aquí está a mi espalda. Esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad, de su paciencia y comprensión, y no ver que esa bondad te quiere llevar a la conversión. Mira qué tremendo. Cuando alguien menosprecia la bondad de Dios, la paciencia y la comprensión, dice: si tu corazón, verso 5, se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente no como abogado defensor, sino como juez justo, porque Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras.
Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y de la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Y en cambio habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá sufrimientos y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho el mal. En primer lugar, para el judío y también para el griego. Nótese que dice en primer lugar para el judío, o sea, diciendo para aquel que conoce el camino de Dios. Ese es más fuerte todavía. Por eso en primer lugar para el judío. Ahora, ese judío lo representamos hoy nosotros. En primer lugar para el cristiano que se puso a hacer lo malo y no quiso cambiar. Esto es grave. Hay una consecuencia, hermano. Adán y Eva menospreciaron la vida eterna. ¿Y qué escogieron? El otro árbol. ¿Hubo consecuencia? Dios lo sacó del huerto. Satanás menospreció la vida eterna con Dios, Luzbel, y Dios lo expulsó. Caín menospreció la vida eterna con Dios y hizo lo malo y se rebeló contra Dios, y Dios lo expulsó de su presencia. Cuando Dios estableció al rey Saúl, el rey Saúl menospreció la vida eterna y desobedeció a Dios. Y Dios lo desechó. Dios lo desechó. Ahora vamos a ir a 2 Samuel, solo para terminar. 2 de Samuel. No vamos a ver el ejemplo de Saúl, vamos a ver el ejemplo de David. Con eso terminamos. Recuérdese que David menospreció en su momento la vida eterna y pagó caro. Las consecuencias fueron fuertes, pero él reaccionó y se arrepintió. Dice, la historia la conocemos como Natán le reprende en el capítulo 12. Leámoslo a partir del verso 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su mano, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Así dijo David cuando le contaron la historia. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque tal cosa hizo, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea, debe pagar 4 veces la cordera que quitó. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea que David todavía no alcanzó todo lo que podía haber alcanzado. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Tuviste en poco, o sea, menospreciaste. ¿Por qué tuviste en poco
la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. A Uría Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Ahí está. Mire cómo lo trató Dios. O sea, te volviste enemigo mío. Le dijo Dios, menospreciaste mi palabra, me menospreciaste lo que te ofrecí. Te hubiera añadido tanto, estaba hablando Dios, no solo de lo que le hubiera añadido físicamente. David lo había logrado todo, pero Dios le dice, aún había más. Y eso es lo que pasa cuando alguien menosprecia la vida eterna, hermano. Que a veces dice, no hombre, si yo ya estoy salvo, si yo ya estoy en la iglesia. Y a veces piensa de que ya lo ha logrado todo. No, todavía había mucho más. Y David oye estas palabras que son fuertes, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Mire qué terrible. Un pecado sexual que abominó al Señor. Dios le dijo, habrá guerra contra ti en tu propia casa. Mire, hermano, cuando usted ya es cristiano y usted persiste en el pecado, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la Escritura. Horrenda cosa. Imagínense si tener al diablo de enemigo, hermano, o tener a cualquier persona de enemigo. No es nada bueno ni agradable. Ahora imagínense tener a Dios de enemigo, hermano. Mejor hay que abrir un hueco y sepultarnos vivos. Te lo digo de corazón. Verso 11 dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. O sea, se metió a rollos este hombre con Dios. Y Dios le mandó a decir, te metiste a problemas, papá. Si meterte a líos con el diablo es cosa seria. Ahora tú has decidido meterte a pleitos conmigo. Y oiga, esto es grave. Alguien dirá, hermano, entonces tan yuca es ser cristiano. Sí. Cuando usted no es cristiano, usted tiene millones de opciones todavía, porque por eso dijo Jesús, mejor sería ser frío que ser tibio, porque hay más esperanza del frío, o sea, del que no ha conocido a Dios, que del que conociendo a Dios se aparta de este camino. Porque este que se aparta de este camino se vuelve enemigo de Dios. Y le repito, tener a Dios de enemigo, hermano, es mejor que se eche de enemigo al diablo y a todos los demonios. Pero a Dios. Es que hay gente que cree que Dios es como una mamita. Es que hay gente que cree que Dios es así como que Dios es como una mariposa, que Dios es una palomita blanca. Juan en Apocalipsis lo vio con ojos como llama de fuego. Y dice que el anticristo, cuando Jesús venga, dice, lo matará con el espíritu de su boca. O sea que tiene poder en la palabra, hermano. Uy, Dios mío, que cuando el Señor abra su boca para dar la sentencia, el mundo va a rugir. Cuando el Señor se levante en su trono, porque cuando diga, llegó la hora sobre la tierra,
la tierra se va a sacudir, los cielos se van a estremecer, las estrellas se van a mover de su lugar, el sol se va a apagar y los planetas, hermano, van a chocar unos con otros, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores se acaba de levantar para cambiar toda su misericordia, y se levanta como juez y dice: llegó la hora sobre la tierra, hoy sabrán quién es Jehová de los ejércitos. Y dice que la gente correrá y se esconderá en las cuevas, en las cavernas, y le dirá a los montes: caigan sobre nosotros y cúbranos de la ira del que está sentado en el trono. Ay, oh, si este Dios, en otros lados es que le predican de un Dios mamita, de un Dios gay, de un Dios que ay, a todo le dice: ay, tranquilos mis hijitos. No, el Dios que yo le predico no es gay, por eso no acepta a los gays en su reino, a menos que cambien y se hagan hombres. Porque desde el momento que aquí en la tierra, de que un representante aquí en la tierra, de un gobernante, acepta a los gays, hace leyes a favor de los gays, es porque él es gay. Pero en un país donde hay un presidente que sea hombre, no acepta eso, porque el único que está de acuerdo con ese tipo de gente es el que hace lo mismo. Entonces, conocer a Dios es otro rollo. Por eso dice: temblad ante su majestad. Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero hoy tenemos un cristianismo tan flojo. Tenemos un montón de sinvergüenzas, hipócritas, mentirosos, hablando detrás de un púlpito, hablando de un Dios que solo es amor. ¿Y será que no han leído la Biblia? Desde el principio se dice que en el primer reino de los ángeles se le rebelaron y los expulsó del cielo. Luego hizo el reino de Adán y le fallaron y los expulsó del huerto sin contemplaciones. Por ahí estaba oyendo un predicador un día de estos que dice que Dios es tan bueno que aún en el huerto estaba peleando por Adán y Eva. No, ¿cuál peleando? Lo sacó. Y luego, cuando Caín hizo lo que hizo, lo expulsó de su presencia. Y luego, en el tiempo de Noé, Dios le dio una misericordia a ese tiempo, a esa gente, para que se arrepintieran, y no se arrepintieron. Y Dios envió un juicio y los consumió a todos en el diluvio. Dice que el Sodoma y Gomorra era una ciudad de pecado, y que el pecado de Sodoma y Gomorra había llegado ya hasta las narices de Dios. Y dijo Dios: he resentido porque he visto la maldad y vengo a consumir esta ciudad y todos sus alrededores. Y los consumió. Ahora dijo Jesús, cuando estaba en Jerusalén, dijo: ¿creen ustedes que será más tolerable el juicio para ustedes que el que se les dio a aquella gente? Al contrario, más tolerable será el juicio para Sodoma y Gomorra que para ustedes, porque aquella gente no conocieron ni vieron lo que ustedes están viendo. Quiere decir que aun cuando fueron consumidas por el juicio de Dios, consumidas físicamente, pero aún les espera otro juicio. Todavía les falta otro juicio, que es donde los van a sentenciar al castigo eterno. Ahora le pregunto: ¿cree usted que será más tolerable el juicio para usted o yo si menospreciamos la vida eterna, que para aquellos israelitas que estaban confundidos? No, será más peor todavía. O sea que aquí ya le estoy hablando de 3 niveles. Para los de Sodoma y Gomorra será todavía un poquito más tranquilitos, pero va a haber juicio. Para los del tiempo de Jesús, más fuerte. Y para usted y yo, que conocemos este camino, más fuerte todavía. ¿Por qué? Porque ya gustamos del don celestial, del Espíritu Santo, de la buena palabra de Dios. Ya nosotros disfrutamos de las bendiciones que teníamos de la vida eterna. Hay consecuencias
si menosprecias la vida eterna que Dios te ha dado.